Amén. Amén. Vamos al libro de Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 18, y vemos que parte de esta porción se llama Vayera, que significa una de las cosas cuando tú y yo podemos mirar. Sabes, hay si vemos un poco en detalle de lo que es la vida de Abraham, o entendiendo lo que es la vida de Abraham, hay cosas que tú y yo podemos tener respecto a la vida de Abraham, porque muchas veces queremos que las cosas que suceden, sabes, hay veces que el Padre nos da una promesa, y dice la palabra, dice, amado, no quiero que ignoren, dice que un día para Él es como 1000 años que ya pasaron. Sabes, no estoy diciendo que van a suceder 1000 años para que la palabra del Padre se pueda cumplir, pero tenemos que entender que la palabra que el Padre nos ha dado muchas veces se cumplirá en un tiempo propicio y en el tiempo que el Padre sí lo ha señalado, cuánto lo entendemos. Y cuando hablamos de ello, hablamos que hay cosas que tienen que pasar y suceder en nuestras vidas para que el Padre pueda cumplir no solamente sus promesas, ya sea muchas promesas que tú y yo las encontramos y vemos dentro de la palabra y que fueron dadas para nosotros, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos y para aquellos que han creído. Y aún muchas veces cuando el Padre ha hablado una palabra a tu vida y a tu corazón, o nos ha mostrado y nos ha enseñado, hay cosas que muchas veces queremos saber. Venimos de un mundo o estamos viviendo en una generación donde las cosas suceden muy rápido y suceden muy pronto. Tú puedes mirarlo. Antes, yo me acuerdo las palomitas de maíz. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Tenías que comprar la bolsa, bueno, no significa que todavía no lo puedes hacer, pero antes tenías que tomarlas, tenías que ponerlas en el sartén, le echabas mantequilla y tenías que esperarte y hasta que no salieran. Hoy simplemente agarras la bolsa, la metes, dos minutos y medio y listo, y la abres y ya estás comiendo palomitas. Y muchas otras cosas que suceden hoy en día con respecto a veces a cosas que se tienen que arreglar o cosas que suceden. Muchas veces vivimos en un mundo que queremos que las cosas sucedan tan rápido o instantáneamente que si lo vemos y el Padre nos ha prometido algo y nos miró algo o una buena promesa del Padre, queremos que esa palabra se cumpla en ese instante. Y si no se cumplió, bueno, tal vez fue yo que así lo sentí, o fue etcétera, o no era para mí. Podemos tener un montón de ¿cómo se llama?, de argumentos y poderlo decirlo, pero sabes, cuando tú y yo vemos, dice la palabra, que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza, para instrucción nuestra, para que a través de ellos tengamos la esperanza. Sabes, cuando Yahweh se le revela a Abraham, vemos que si hacemos un poquito de reseña desde la historia de Abraham, vemos el inicio de la creación, donde Yahweh establece la creación. Del capítulo 6 en adelante, podemos mirarlo como Yahweh destruye a esa generación por medio de Noé. Porque vemos que constantemente la palabra dice que los pensamientos del hombre eran constantemente el hacer lo malo. Y dice Yahweh que Yahweh le pesó, no es que Yahweh se haya arrepentido, porque dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que le pesó en su corazón que constantemente los pensamientos del hombre fueran constantemente el hacer lo malo, que por eso destruyó esa generación y levantó a Noé. Y vemos que a Noé le entregó una palabra, y vemos que Noé nos habla acerca de los esfuerzos del hombre por construir y por levantar un arca, y vemos que hasta ese entonces Yahweh le dio la ordenanza a Noé, y vemos en el capítulo 12 que es ya una cooperación no solamente del hombre, pero también la intervención divina que proviene de Yahweh, donde del capítulo 12 en adelante podemos mirar lo que ya hay una interacción entre el hombre y el Padre, o entre el hombre y Elohim. Y hablando de una relación, empezamos a mirar cómo la relación del Padre empieza a ser diferente. Ya no es tan aislada la manera en que el Padre estaba hablando, sino que era de una manera más directa sobre la vida de Noé. No solamente se le apareció a Abraham en el capítulo 12, después vemos que se le apareció también a la sierva Agar, que también tuvo una visión y se le apareció y hubo una interacción con ella. Y vemos que también se le apareció a Sara, y vemos que a Sara también le mostró y le dijo que por un tiempo señalado después iba a tener un hijo. Y vemos que hay una interacción entre el hombre y Yahweh, haciéndonos mostrarlo que el hombre por sí solo no puede lograr todas las cosas, pero que es necesario la intervención divina en nuestras vidas para que las cosas puedan suceder. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no son por nuestros esfuerzos, no son por nuestros logros que podemos lograr a poder hacer las cosas, sino es por medio de Yahweh, a través de nosotros, que tú y yo podemos tener logros en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Yahshua dijo, porque separados de mí nada pueden hacer.
podemos ser muy capaces, tener la capacidad, tener el intelecto, pero si no está Yahweh quien nos da la gracia y el favor en medio de todo, de nada serviría lo capaces y lo talentosos muchas veces que podríamos ser. ¿Cuánto lo entendemos? Y cuando tú y yo podemos mirarlo parte de esto, vemos que referente a lo que es la vida de Abraham, vemos que en el capítulo 12, vamos a Génesis capítulo 12, y dice la palabra, dice, entonces Yahweh le dijo a Abraham, dice, vete de tu tierra, dice, donde naciste, a la casa de tu padre, dice, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, dice, porque en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, dice, bendeciré a los que te bendeciré a los que a los que te bendigan, dice, y maldeciré a los que te maldigan, dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones, que dice la palabra, de la tierra, dice, y como Yahweh le había dicho, dice, así hizo Abraham, dice, y Lot fue con él, y tenía 75 años cuando partió ¿de dónde? De la tierra de Harán. Pero vemos que entonces el llamado se lo hace a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Le haces ese llamado a la edad de 75 años. Versículos anteriores, el padre le había dicho a Abraham, ¿sabes una cosa, Abraham? Engrandeceré tu nombre, dice, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, una de las promesas que Yahweh le había hecho a Abraham, la promesa que Yahweh le hizo a Abraham era de prometerle tener una descendencia. Pero ¿cuál descendencia si solamente era él y su mujer? Hasta en este entonces no había ninguna nación, ni había ni un pueblo siguiendo la vida de Abraham, para que Abraham pudiera haber dicho, bueno, en estos vamos a ser bendecidos todos nosotros y en los otros van a ser. O sea, no había ninguna nación y solamente había ¿quién? Un solo hombre. Y sabes, Abraham, si vemos acerca de la vida de Abraham ni podríamos decir que Abraham era israelita o era hebreo, porque Abraham lo tomó. Y después de los lomos de Abraham, por medio de su hijo Isaac, le dice, ¿sabes una cosa? En Jacob, ¿en quién fueron fundadas las 12 tribus? En Jacob, en el cual le dijo, ya no será tu nombre más Jacob, sino que ahora tu nombre será ¿quién? Israel. Pero era por medio de los lomos de ¿quién? De Abraham, en el cual se estaría estableciendo una nación. Pero vemos que hasta en ese entonces no había ninguna nación. Y el padre le dice, ¿sabes una cosa, Abraham? De ti haría una gran nación. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Dice, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabes? Para este entonces, muchas veces cuando viene una palabra a nuestras vidas, hay veces que queremos que la palabra se cumpla rápidamente en nuestras vidas. Y se voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuando intervenimos, las cosas no funcionan de igual manera. Y vemos un claro ejemplo de lo que sucedió con la vida de Abraham. Vemos que Abraham entonces tenía 75 años cuando el padre le hace la promesa. Elohim le promete una descendencia a Abraham para los 86 años. Abraham tiene Ismael cuando se acercó a su sierva Agar. Y vemos que la promesa había dicho quien en ti y en tu simiente. No era en alguien más, sino que, o sea, la promesa es cuando tú y empezamos a leer en el capítulo 1:18, la promesa se le hizo primeramente a Abraham en el capítulo 17 y le recuerda a Abraham y le dice a Abraham, en tu descendencia, o sea, por tu cera, por tu descendencia vendrá y tendrás un hijo. Pero la promesa se le estaba dando a Abraham. Hasta el capítulo 18, tú y yo podemos mirarlo. Vemos que también se le acerca y le dice, ¿dónde está Sarai tu mujer o Sara tu mujer? O sea, la promesa ya no solamente estaba siendo sobre Abraham, sino que ahora estaba siendo sobre ¿quién? Sobre Sara. Porque no era por medio de solamente de la intervención de Abraham que iba a venir. Vemos que la ayuda a Abraham o Sara le había dicho, bueno, pues sabes una cosa, acércate a mi sierva Agar, para que tengas un hijo. Pero no era en Ismael, en su descendencia, en el cual estaría dando ese hijo, sino era en la ayuda de quién, de la intervención por medio de quién, de Sara, que en Sara sería fundamentada su descendencia y de ahí vendría una gran multitud de naciones y de pueblos, y en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, transcurren de los 75 años a los 86 años cuando tiene Ismael. ¿Cuántos años transcurrieron? 11.
11 años en los que el padre le dice, y podemos mirarlo, o sea, pasan 16, vamos a Génesis capítulo 16. Génesis 16, versículo 16. Sí, Génesis 16, versículo 16 dice, cuando Agar le dio a luz a Ismael, dice, Abraham tenía 86 años, habían transcurrido 11 años. Tal vez por 11 años Abraham se esperó y dijo, pues no veo que suceda nada. Pues hay que tratar de ayudar un poco, ¿a quién? Pues al padre. Y vemos que la intervención que Abraham tuvo, pues dijeron, bueno, que sea en Agar. Agar es más joven. Recordemos que Sara dice, ¿acaso una mujer de 100 años podrá dar a luz? O sea, ya había pasado el ciclo, si tú le quieres llamar, de vida para que Sara pudiera dar a luz un hijo. Y que dijo, bueno, pues no será en mí, pero será en mi sierva. Pero al final de cuentas será tu descendencia de Abraham. Y transcurrieron 11 años. Y vemos la ayuda, si tú le quieres, sin la intervención del hombre. Siempre cuando hay una intervención nuestra en los planes del Padre, los planes del Padre se van a retardar o se van a demorar, porque es necesario que tú y yo aprendamos las cosas que Yahweh desea tratar con nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cada etapa en nuestras vidas y cada trato del Padre es porque Él desea enseñarnos y mostrarnos algo a través de su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Siempre lo he dicho, prueba que tú y yo no aprobamos es una prueba que al final de cuentas es una prueba que tendrá que ser repetida. Es igual como en la escuela. Sabes, Pastor Hugo de bendita memoria, él decía, dice, la mejor escuela siempre es la vida. Podemos entender o podemos llenarnos de mucho conocimiento a través de la palabra, de lo que leemos, de lo que estudiamos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que vemos a través de la vida de otros predicadores, a través de la vida de otras personas, y nos podemos llenar de enseñanza y de conocimiento, pero al final de cuentas el campo es allá afuera, y es allá afuera donde tú y yo tenemos que practicar las cosas que hemos aprendido. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es fácil poder decir, bueno, es que resiste el enemigo y el enemigo y la de los otros. Lo puedo citar, lo puedo tener aquí, pero al final de cuentas cuando yo salgo allá afuera lo tengo que practicar y lo tengo que vivir. Y es ahí donde está la prueba para nosotros. Y cuando salimos al medio del campo de esa prueba, muchas veces acertamos y muchas veces erramos. Pero sabes, no importa cuántas veces falles y cuántas veces erremos, lo importante es que la palabra le dice 7 veces caerá el justo, pero 7 veces lo verás levantarse. El problema es qué es lo que hacemos cuando tú y yo fallamos y cuando tú y yo caemos, o nos quedamos ahí rendidos y derrotados, o nos levantamos y seguimos adelante a buscar el propósito que el Padre tenía para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? Si dijera alguien, bueno, si contáramos con los dedos, nos faltarían. Y vemos que somos personas que erramos y somos personas que fallamos. Pero lo importante es que Abraham siguió el propósito. Y vemos que transcurrieron de los 86 años, que Adán habían transcurrido 11 años. Y luego si tú llegas hasta el capítulo 17, vamos al capítulo 17. Dice, Ismael, vamos a leer un poquito más atrás. Dice, Génesis capítulo 17, y vamos a leer, también dice, Yahweh promete el nacimiento de Isaac, dice, versículo 15, dice, también dijo Elohim a Abraham, dice, no se llamará su nombre Sarai tu esposa, sino que su nombre Sarai, dice, ya no se llamará Sarai tu esposa, dice, su nombre Sarai, dice, porque en su nombre, dice, será Sara, dice, yo la bendeciré, dice, y también te concederá, dice que ella dé a luz un hijo, dice, a él lo bendeciré, dice, y será para las naciones, y reyes y naciones surgirán, de aquí dice la palabra, de él. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, riéndose, diciendo, dice en su corazón, ¿le nacerá un hijo a un hombre de 100 años? ¿O dará a luz Sara o su mujer, dice, de 99 años? Dice, luego Abraham dijo a Elohim, dice, ojalá, dice, que Ismael viva en su presencia. O sea, la promesa de Abraham, ¿en quién estaba puesta? Él no quitaba su dedo del renglón. Él decía, bueno, Yahweh me está prometiendo todo eso, pero dice, ojalá Ismael viva. Su esperanza estaba puesta ¿en quién? En Ismael.
Dice, y vemos que la consecuencia de ello, dice, y se rió, dice, ¿acaso será posible que un hombre de 100 años, dice, dé a luz a un hijo? Y no queremos decirlo, ciertamente dice el libro de los Hebreos, dice que Sarai también se rió, pero también a Sarai se le contó como una mujer de fe. Porque no importa, muchas veces podemos dudar, pero eso no implica que no sigamos creyendo en ¿quién? En el Padre. No porque una persona dude, amados, somos humanos. Y muchas veces vienen las dudas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y muchas veces actuamos tan rigurosamente, a veces con la vida de alguien más o aún con nosotros mismos. Y a veces decimos, es que esta persona no creyó en el Padre. Si tan solo le hubiera querido, ¿sabes? Tal vez pudo haber errado y pudo haber fallado y tal vez no tuvo la suficiente fe. Pero eso no significa que no siga creyendo en el Padre. Y de que no siga creyendo en el día de mañana y no ponga su confianza en Él. Tú lo viste en la vida de Abraham. Dice que Abraham se rió. En cierta manera Abraham no había puesto completamente su confianza en Él, porque sin embargo seguía diciendo, dice, ojalá Ismael siga viviendo. Y la promesa se le había hecho y transcurrieron 11 años. Y dijo, bueno, pues tal vez no veo de dónde surja una descendencia, pues bueno, me llegaré a la sierva Agar. Y vemos que en el capítulo 18 también viene delante de Sarai. ¿Qué es lo que hace Sarai? También se rió. Mas sin embargo, si tú vas al libro de los Hebreos, de Sara se habla como una mujer que tuvo una fe y que le creyó ¿a quién? Al Padre. Eso no le quitó méritos a lo que era la vida de Sara. Ahora, cuando tú y yo seguimos leyendo, dice, nacerá un hijo, un hombre, dice 100 años, dice, pero Elohim dijo a Abraham, dice, ciertamente Sara tu esposa te dará un hijo a quien pondrás por nombre Isaac. Mi pacto yo estableceré con él por pacto eterno, para que su simiente después de él, dice, para que también, dice, he escuchado, dice, respecto a Ismael, dice, he aquí yo le he bendecido, dice, y he hecho fecundo, y le he multiplicado inmensamente, dice, y engrandeceré, dice, sus príncipes, dice, construiré, dice, una gran nación, dice, pero mi pacto estableceré ¿en quién? En Isaac. Dice, el cual te dará luz Sara, dice, por este tiempo en el año próximo. Subraya esta parte, este tiempo próximo, dice, y habiendo terminado, dice, de hablar, dice, él, dice, ascendió junto con Abraham, dice, y tomando a Abraham a su hijo Ismael, y a todos los de su casa, y a todos los que había adquirido por dinero, dice, a todo varón, dice, entre las personas de la casa de Abraham, así como los había dicho, dice, en aquel mismo día, dice, circuncidó la piel de aquí, dice la palabra, del prepucio, dice, la piel de su prepucio, dice, y era Abraham de 99 años, dice, cuando circuncidó la piel, dice, de su prepucio, e Ismael tenía 13 años, dice, cuando la carne de su prepucio fue circuncidada, dice, y Abraham circuncidó a su hijo Ismael, dice, en aquel mismo día, dice, también circuncidó juntamente con él, dice, todo hombre de su casa, dice, nacidos en su casa y adquiridos por dinero, dice, también alguno de ellos, dice la palabra, que eran extranjeros. Pero ¿cuántos años tenía Abraham aquí? 99 años. De los 86 a los 89, ¿cuántos años? 13. Ya no habían sido 11 años. Ya habían transcurrido desde cuando el Padre le dio la promesa hasta el tiempo que el Padre hace pacto con él. Y le dice, si tú miras lo que dice el capítulo 17, dice, y aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, el versículo 17 dice, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, dice, yo soy el Shaddai, dice, sea agradable delante de mí, dice, sé irreprensible, dice, estableceré mi pacto, dice, entre tú y yo, dice, y en gran manera te multiplicaré. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, Elohim, y habló con él diciendo, he aquí mi pacto establezco contigo y serás padre de ¿quién? De multitud de naciones. 25 años, si tú le quieres llamar 25, 24 años habían transcurrido y el Padre nuevamente reitera su promesa a Abraham y le dice, ¿sabes una cosa, Abraham? De ti haría una gran nación. Y vemos que después al capítulo del final, al último capítulo del versículo del capítulo 17, ¿qué es lo que hizo Abraham? Dice, circuncidó a él y circuncidó a ¿quién? A toda su casa. En ese momento Yahweh, o mejor dicho Abraham, hizo un pacto ¿con quién? Con el Padre. Y si seguimos parte leyendo, tenía 99 años, fue entonces Abraham circuncidado, a la edad de 100 años le nace Isaac, después de hacer un pacto con el padre Abraham, donde el padre le había hecho una promesa y donde Abraham pacta con él,
Vemos que tiempo después, en el capítulo 21, vamos a Génesis capítulo 21, dice, y Abraham tenía 100 años de edad, dice, cuando le nació su hijo, ¿quién? Isaac. Pero ¿cuándo nació su hijo Isaac? Después de que el padre, o después de que Abraham, había hecho un pacto ¿con quién? Con Abraham, con Yahweh. ¿Sabes? Al pacto de la circuncisión, en el hebreo también se le conoce como Brit Milá. La palabra Brit significa pacto, pacto de circuncisión. Lo que Abraham había hecho con Yahweh fue hacer un pacto en el momento que el Padre le había mostrado a quién, a Abraham, la promesa. Para que las promesas puedan ser cumplidas sobre nuestras vidas. Y no quiero sonar como un pueblo evangélico y decir, bueno, es que tenemos que pactar con Yahweh y ven y preséntate. No, sabes, es hacer un pacto y un compromiso con quién, con el Padre. En el momento que el Padre cumplirá sus promesas con nosotros, es en el momento en el que tú y yo hacemos un pacto y un compromiso con Él de seguirle y de serle fiel delante de Él. Como le dijo a Abraham, solamente una cosa te pido, Abraham, sé recto y irreprensible delante de mí. Dice, y de ti, dice, haré una gran nación y le pondrás por nombre Isaac, dice, y en él estableceré también mi pacto por toda la eternidad. ¿Sobre la vida de quién? De Isaac. Y si seguimos leyendo más adelante, vemos que el pacto que hizo con Abraham, dice que hizo un pacto con Abraham y le dice a Isaac, dice, mi pacto es que establezco contigo, dice, por cuanto tu padre Abraham fue recto, íntegro delante de mí, este es el pacto que yo también establezco con quién, contigo. ¿Cuántos deseamos que nuestras casas, que nuestras descendencias sean bendecidas? Yo creo que es el deseo de cada quien. Pero ¿sabes muchas veces por qué muchas veces nosotros como padres, muchas veces no nos comprometemos? Muchas veces no enseñamos a nuestros hijos. Como dice la palabra, el libro de Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 1. Dice, para aprender sabiduría y instrucción, dice, para discernir dichos profundos, dice, para recibir instrucción, dice, sabia conducta. Bueno, vamos a brincar un poquito acá. Dice, versículo 8, dice, Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, dice, y no abandones la enseñanza de tu madre, dice, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza, dice, y collares para quién, para tu cuello. Hijo mío, dice, si los pecadores te quieren seducir, dice, no consientas, y dice, ven con nosotros, dice, pongamos al acecho para derramar sangre, dice, sin causas, echemos al inocente, dice, devorémoslo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no tomes en poco la enseñanza de quién, de tu madre. ¿Sabes muchas veces por qué a veces no enseñamos? ¿Sabes? La educación se nos fue dada a nosotros, y no me quiero desviar del tema. La educación, ¿a quién se le fue integrada? Se le fue dada. Dice la palabra, dice, herencia de Yahweh son los hijos. Por lo tanto, la descendencia que tú y yo tenemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es una herencia que el Padre nos ha dado, que son nuestros hijos. Y el propósito es de enseñar y de mostrar la instrucción a la vida de los hijos. Pero ¿por parte de quién tiene que venir? De nosotros como padres. ¿Sabes? Desafortunadamente venimos de una generación donde estamos tan acostumbrados, donde la autoridad se le da a la iglesia, al lugar, a la institución, a la escuela, y si el hijo salió malo es porque no lo enseñaron, porque no lo instruyeron, o qué mal maestro tuvo mi hijo, pobrecito de él, porque le tocó el peor maestro de toda la escuela y mi hijo no aprendió. No, la enseñanza debe de caer ¿sobre quién? Sobre nosotros. Dice, no tomes en poco la enseñanza de quién, de tu madre. ¿Es fácil instruir? No. A veces es una vez, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez, pero no importa. Pero es constantemente el estarlos ¿qué? Enseñando. Dice la misma palabra en el libro de Deuteronomio, dice, y esta palabra que yo te doy, la enseñarás a tu hijo en todo tiempo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, dice, en todo tiempo le enseñarás, dice, y serán como una insignia que sobre quién, sobre tu frente, sobre tus manos, dice, los pondrás en donde, en tu corazón. Y vemos todo lo que el Padre empieza a relatar. Pero ¿sobre quién recae la instrucción? Sobre nosotros.
Si nosotros, amados, como padres, no aprendemos a educar a nuestros hijos, la televisión, el internet, la sociedad, la escuela, los valores morales provendrán no de nosotros, sino que provendrán del mundo. Y tú puedes mirando cómo el mundo ha venido en decadencia poco a poco. Lo que nosotros pensamos que la educación sana podía provenir de donde, de las escuelas. Vemos que ahora ya está tan corrompido el sistema y la educación escolar que hasta tal grado se ha llegado, tal vez no tanto aquí lo puedes mirar, pero aún en México y en muchas otras partes, de que es necesario que le tengas que enseñar al hijo de que no importa si él se siente bien, si se cree niño, etcétera, etcétera, no importa, porque es parte de la educación que se tiene que llevar en la escuela. Y hasta aquí llego porque muchos conocemos por qué. Pero sabes, el punto en el que quiero llegar es los valores que muchas veces la escuela ahora está enseñando están en desacuerdo con los principios y los valores establecidos en esta palabra. Si pensamos que la institución los va a enseñar y los va a formar, los va a moldear y los va a enseñar conforme a su propia escuela y a su propio propósito para poder cumplir el propósito y la agenda que está establecida, lo cual se le conoce como la Agenda 2030. Y que muchos de nosotros ya conocemos también a lo que me estoy refiriendo. Por eso la palabra dice, hijo mío, no abandones la instrucción y la enseñanza de quién, de tu madre, sobre quién debe de recaer. ¿Sabes por qué muchas veces no nos comprometemos como padres? Porque el hecho de que yo le tenga que decir a mi hijo cambia, significa que yo me tengo que decir, yo tengo que cambiar. Y si yo no quiero cambiar, yo no tengo muchas veces la autoridad, ni moral, ni lo que tú quieres decirle a mi hijo. ¿Sabes una cosa? Cambia, busca del Padre, sigue del Padre, no digas malas palabras, no digas esto, no digas lo otro. ¿Por qué? Porque eso significa que yo tengo que cambiar mi manera de vivir y mi manera de hablar y mi manera de expresarme. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso la instrucción sobre quién recae, sobre nosotros como padre. ¿Y qué es lo que Yahweh le dijo a Abraham? Dice, por cuanto tu padre Abraham fue recto, íntegro delante de mí, mi pacto establezco también contigo, Isaac. ¿Cuántos deseamos que la vida de nuestros hijos también sea bendecida? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay una manera que dice, hay un andar y un caminar que la palabra demanda de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, cuando hablamos de ser íntegros y irreprensibles delante del Padre, no significa que no pequemos. Porque a veces podemos ponerlo como en la esfera y decir que somos bien santos y bien inmaculados y que no pecamos. Todos pecamos. El problema es que no sigamos alimentando el mismo pecado. Igual cuando se le apareció a la mujer samaritana y le dijo, mujer, dice, llama a tu marido, y le dijo, los 5 que tengo. Dijo, bien has dicho, dice, porque ninguno de los que tienes es tuyo. Y dice, este hombre me parece profeta. Y yo le dije, Yahweh dice, anda mujer, ve y no peques más. No significaba que no pecara. Porque primera de Juan dice, hay de aquel que practica el pecado. Dice, pero aquel que peca, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua HaMashiach, quien el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él perdona quien no es nuestros pecados, sino es limpio de toda maldad. El problema es en concebir y practicar constantemente el mismo pecado. Caí, me levanto, caí, me levanto. Pero una cosa es, Padre, perdóname porque pequé y por eso, y a veces, ¿sabes? Ni decimos que pecamos. A veces decimos, Padre, pues tú conoces, tú perdónanos, pero perdónanos, ¿por qué? Pero bueno, esa es parte de otra historia. Pero vamos a regresar un poquito más para acá, si no me desvío de ahí del punto. Vemos entonces que una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, entonces, que en el capítulo 12 le habló, vamos al capítulo 18. Dice, después Yahweh se le apareció, dice, en la encima de Manré, dice, mientras se encontraba, dice, sentado a la entrada de una tienda, dice, y en pleno calor del día, dice, al ver sus ojos y mirar, dice, he aquí que había 3 varones de pie, dice, frente a de él, dice, y al verlos, dice, como desde la puerta, dice, de la tienda, dice, para encontrarlos, dice, se postró, dice la palabra, se postró en tierra. Dice, entonces dijo, oye, güey, dice, si he encontrado gracia ante tus ojos, dice, no pases de mí de largo. Dice, traeré un poco de agua, dice, para que lave sus pies, dice, y tengan descanso bajo este árbol, dice, y tomó un bocado, dice, de pan, dice, para que cobren ánimo, nuevas fuerzas, dice, y después, dice,
Dice, después prosiguieron, dice, por eso, y se habían pasado, dice, cerca del siervo. Dice, entonces ellos dijeron, dice, haz así como has dicho. Dice, entonces Abraham, dice, fue deprisa corriendo, dice, a la tienda donde estaba Sara, dice, le dijo, prepara pronto, dice, 3 medidas de harina, dice, de fina de amasarla, dice, tortas, dice, y también de la vacada, dice, y abrió, dice, está muy chiquita aquí la letra, me dice. Ciertamente, dice, a los de la vaca, dice, Abraham, dice, tomó del becerro gordo, dice, y bueno, dice, y se le entregó a un criado, dice, para que se los diera, dice, deprisa, y así prepararlo, y tomando luego, dice, con mantequilla y leche, dice, del becerro que había preparado, puso en él, dice, ante ellos, dice, y permaneció, dice, cerca de ellos, dice, bajo el árbol, dice, y ellos comieron. Entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara tu esposa? Vamos a dejarle poquito hasta ahí. Vemos que entonces cuando se le aparecen, dice la palabra, dice que se le aparecieron 3 ángeles. O 3 varones. La palabra más correcta dice que se le aparecieron 3 varones. La gran pregunta es, ¿qué eran esos 3 varones? Ahí, si tú puedes mirarlo, hay una semejanza que tú y yo podemos mirarlo. Dentro de la tradición o del judaísmo tradicional se menciona una cosa que tú y yo podemos mirarlo. La palabra en el capítulo 17 habla y dice que justo antes de que llegáramos al capítulo 18, Abraham había sido circuncidado a una edad de ¿qué? De 99 años. Era una persona ya mayor y era una persona ya grande. Fue circuncidado juntamente con él y con todas sus casas. Está comprobado que una circuncisión ya a mayor edad puede traer no solamente complicaciones, pero que puede, ya no es como un niño cuando es circuncidado a la edad de 8 años. A la edad de 8 años, a la edad de 8 días, perdón, gracias, Padre. A la edad de 8 días, se piensa es cuando la sangre ya coaguló y no hay tanto sangrado en el niño. Por eso que la mejor etapa para poder circuncidar a un niño es a la edad de 8 días. Es el tiempo más propicio, por lo que tú quieras, por muchas razones. Lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, cuando tú miras, Abraham ya había sido circuncidado a la edad de 99 años. Muchos dicen que Abraham entró en un tipo de éxtasis o en un tipo de sueño, porque había un calor muy inmenso, nadie pasaba por aquel lugar, era árido, nadie cruzaba, y vemos, dice que Abraham estaba decayendo. Dice, cuando miró a estos 3 hombres, que dice la palabra, que levantó sus ojos, y de inmediato se levantó, y muchos asimilan de que no era Yahweh mismo quien se le presentó, sino que fue una visión que Abraham tuvo en aquel momento a causa de lo que había pasado, de lo que había sucedido, y que por eso era una gran visión que Abraham había tenido. Ahora, si eso fuera, déjame plantearte el otro punto. Si tú y yo vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, en el capítulo 12 dice la palabra, dice que en aquel momento Yahweh, vamos a Génesis capítulo 12, dice, entonces Yahweh le dijo a Abraham, vete de la tierra y del lugar de tu nación, dice, y a el lugar que yo te mostraré, y haré de ti aquí dice la palabra, haré de ti una gran nación. Vemos entonces que en el capítulo 12, Yahweh habla a Abraham, dice, y le habló, y le dijo, sal de tu tierra y de tu ¿qué? De tu parentela al lugar que yo te mostraré. Si tú y yo podemos mirar, en ese momento Abraham no solamente escuchó la voz, pero podríamos entenderlo que, en otras palabras, no solamente Yahweh le habló, pero que Abraham escuchó la voz de ¿quién? De Yahweh en el capítulo 12. Si tú y yo vemos en el capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino Abraham, dice, palabra de Yahweh, dice, en visión, diciendo, Abraham, no tengas temor, dice, yo te sostendré, dice, tu recompensa será muy grande, dice, y respondiendo Abraham a Yahweh le dijo, dice, he aquí que me darás, dice, que no tengo hijos. Pero vemos que en aquel momento, dice la palabra, dice que Yahweh escuchó o miró o tuvo una visión, o Yahweh le habló, ¿a quién? A Abraham, y le dijo, no tengas temor. Dice, porque ciertamente te daré un hijo. Y tu hijo ya sabemos quién era Isaac. Entonces vemos que entonces la palabra visión, aquí lo apunté, no sé si lo apunté bien, es Génesis capítulo 15, versículo 1. Y según la concordancia Strong, la palabra visión es 42:36, que si tú y yo vemos esa palabra, 42:36, en el hebreo, es mahasé, que significa visión.
Entonces podemos mirar lo que Abraham tuvo en aquel momento que fue una visión. No solamente vemos que en el capítulo 12 había escuchado o escuchó la voz de Yahweh. Después en el capítulo 15 tiene una visión y le dice, ¿qué dice la palabra? Dice Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? No temas. Y vemos entonces, y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, vemos que a raíz, vemos que entonces proviene lo que es una palabra visión, que significa un estado de exaltación, o de mirar, o como un estado de exaltación. Vemos entonces la palabra mirar, o lo que lo significa que chazán, que es la palabra de donde proviene la palabra visión, que significa chazá, que significa mirar fijamente o percibir, o un estado de visión o de exaltación. Ahora, si tú llegamos al capítulo 17, Yahweh se le aparece y Yahweh le dice a Abraham, dice, no tengas temor porque yo soy Yahweh quien. Génesis capítulo 17, versículo 1, vamos a 17:1. Dice entonces, dice, cuando Abraham tenía 99 años, dice, se le apareció y le dijo, yo soy Yahweh el Todopoderoso. Dice, anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, dice, y Elohim habló con él diciendo, etcétera, etcétera, lo que tú y yo miramos. Y Yahweh entonces vemos que se les aparece y le dice que yo soy el Shaddai, no tengas temor, anda delante de mí, sé recto, íntegro, perfecto, y mi pacto estableceré, que dice la palabra, contigo. Después vemos que se le aparece después de haber circuncidado a Ismael, en el capítulo 24, ya lo que mirábamos, y llegamos al capítulo 18. Ahora en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 4, ¿qué es lo que tú y yo podemos mirar ahí? Dice, después de Yahweh, vamos a Génesis capítulo 18. Dice, Yahweh se le apareció en el Simán de Manré, dice, mientras estaba sentado, dice, a la puerta en la tienda, dice, del calor del día, y cuando alzó los ojos y miró aquí, 3 hombres, dice, estaban parados frente a él, y al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor mío, dice, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, dice, te ruego, dice, que no pases de largo, dice, junto a tu siervo. Dice, que traiga, dice, ahora un poco de agua, y dice, lavar los pies, dice, reposar bajo el árbol, dice, traeré un pedazo de pan para que alimentes y después sigas adelante. Y después de haberlos visitado vuestros siervos, dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda, dice, y vemos entonces lo que hizo Abraham. Pero vemos entonces que si hubiera sido simplemente 3 hombres, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que primeramente Abraham ya no pregunta quién era, ni Yahweh le dijo quién era. Vemos en los capítulos anteriores, primeramente le dice a Abraham, no tengas temor, etcétera, etcétera. Y vemos en el capítulo 18, simplemente se presenta delante de él y hace una reverencia delante de estos hombres y de estos varones, y no pregunta ni quién es, ni Yahweh dice, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai. No dice exactamente nada más, sino que una de las cosas que Abraham dice, mi Señor, mi Adón. Sabes, la palabra mi Señor, si tú vas a la referencia hebrea, en el hebreo dice mi Adonai. La palabra Adonai, si tú buscas la referencia a la palabra Adonai, es el nombre o un nombre propio que se le da a quién, al Padre o a Yahweh, que no se le da simplemente, es como un nombre, un nombre dado a quién, al Padre. Entonces podríamos entender que en cierta manera quien se le apareció en cierto momento a la vida de Abraham sí era el Padre, o ángeles disfrazados. Recordemos, si tú y yo vemos también la cita, no quiero entrar más en detalles, pero si tú y yo vemos, dice que nadie ha mirado su rostro y que nadie pueda mirarlo. Mas sin embargo, sí hay muchos que pueden decir que era una imagen o un parecido de la imagen de quién, de Yeshua. Porque a Yeshua sí se le ha podido ver. Dice la palabra, dice que nadie verá mi rostro. Dice Yahweh, dice nadie verá mi rostro, porque cualquiera que me mire, morirá. Ahora, cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando Juan tiene la gran visión, y se le aparece y hace una reverencia delante del ángel, ¿y qué es lo que dice el ángel? Dice, no te postres delante de mí, dice, porque también soy consiervo tuyo. Anda, ve y adora a ¿quién? A Elohim. ¿A quién es el único que se le debe adorar? A Elohim. ¿Qué es? Apocalipsis capítulo 22, creo, 8 y 9. Dice, sí, 8 y 9 dice, oyó Juan, dice, yo soy, dice, cuando tuvo Juan en la isla de Patmos, recordamos la visión que tuvo Juan, dice, yo Juan, soy el que oyó y visto estas cosas, y cuando oí, dice, y vi, me postré para adorar a los pies del ángel, dice, y me mostró estas cosas, y me dijo, no hagas eso.
Apocalipsis 22, 8, 9. Dice, no hagas esto, dice, porque yo soy consiervo tuyo, dice, y de tus hermanos los profetas, dice, y de los que aguardan las palabras de este libro. Por tanto ve y adora ¿a quién? A Elohim. ¿A quién se le debe de adorar? A Elohim. Vemos que entonces una de las cosas que Abraham hizo en el capítulo 17, cuando tuvo la visión delante del Padre, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿A quién rindió adoración? Al Padre. Vemos que se postró. Vamos a dejarlo hasta ahí, simplemente lo dejo como parte. Cada quien de nosotros sacará sus conclusiones, pero sabes, muy referentemente, si algo sí podemos llegar a una conclusión o un entendimiento, es que eran personas no comunes que tenían un cierto entendimiento para haber conocido quién era Sara, para haber llamado a Sara y para que a Sara le hubiera dicho, ¿sabes una cosa, Sara? Por un tiempo y por ese tiempo tú darás a un hijo. O sea, sabían y conocían que Sara era una mujer que estéril. Ahora, cuando tú y yo vamos a brincar un poquito más para acá, vemos entonces, vamos a leer Génesis capítulo 18. Dice, y traeré un pedazo de pan, dice, y alimento, después sigas adelante, dice, después visitarlo a su siervo, y ellos dijeron, dice, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo, apresúrate para preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan, dice, y corrió también Abraham, dice, a la vacada y tomó un becerro, dice, tierno, dice, y bueno, dice, y se lo dio, dice, a su criado, dice, que se apresuró, dice, a prepararlo, tomó también cuajada de leche, el becerro que había preparado, dice, y lo puso delante de ellos, dice, y se quedó en pie, dice, junto a ellos, dice, al árbol mientras comían, dice, entonces ellos le dijeron, dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, ahí en la tienda. Sabes, la palabra en tienda o el estar en tienda nos habla de un lugar de intimidad o de un lugar que no solamente de un lugar de intimidad, pero recordemos que la palabra tienda nos habla, dice la palabra que Abraham moraba ¿qué? En tiendas. Era peregrino. Siempre a Abraham se le conoció como una persona, si tú le quieres llamar, nómada. Andaba siempre habitando ¿qué? De un lugar a otro. Nunca estableció y nunca hizo una morada, si tú le quieres llamar, en un lugar en específico, sino que vemos que cuando Yahweh se le apareció, dice que en el lugar de Betel, cuando Yahweh tuvo esa visión y ese encuentro con el Padre, ¿qué es lo que hizo? Levantó un lugar y un altar, dice, y estableció su tienda ¿qué? En Betel, en aquel lugar. Y vemos más adelante, dice que anduvo en tiendas y habitó en tiendas y etcétera, etcétera. ¿Sabes? El habitar en tiendas o el hecho de que Sara estuviera en la tienda nos habla que había un lugar o que ciertamente Sara estaba sometida a los caminos de ¿quién? Del Padre. Porque eso nos habla de un sometimiento. Al habitar en tienda nos habla también de tabernáculo, de un lugar de reunión o de un lugar de intimidad ¿con quién? Con el Padre. Si tú miras otro ejemplo muy diferente a la vida de ellos, cuando tú miras la vida de Lot, que cuando Lot dice que cuando Yahweh se le apareció, cuando estuvo ese encuentro con Lot, con su sobrino, y dijo, bueno, es que estamos riñendo, y si una de las cosas que es lo que el padre le dijo, dice, a donde quiera que tú te vayas, dice, yo me iré hacia el otro lado, porque vemos eran tanto el ganado que tenían, que hubo un altercado. ¿Y qué dijo Abraham? Dice, no deseo que haya un altercado entre nosotros. Dice, si tú decides hacia este lado, yo me iré hacia el otro. Si tú decides hacia este, yo me iré hacia este otro lado. Y vemos que Lot escogió y miró un lugar. Y dice que Lot vivió en tiendas. Dice, y se extendió hasta las llanuras ¿de dónde? De Sodoma y de Gomorra. Sabes, el problema no es de que se haya extendido hasta aquel lugar. Tú dices, bueno, ¿por qué el problema no es de que se haya extendido? Porque dice la palabra, dice que él siguió habitando, Lot siguió habitando ¿quién? En tiendas. En un lugar temporal. Algo que tú y yo podemos mirarlo es que ciertamente Lot pudo haber aprendido algo de la vida de ¿quién? De Abraham. Porque estuvo mucho tiempo con la vida de Abraham. Y eso, ¿sabes? Trae una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Que la amistad que tú y yo tengamos aportará mucho para nuestro crecimiento o no aportará nada para nuestro crecimiento, y que en lugar de subir, bajamos. Porque mientras conoció a Abraham, Lot habitaba ¿qué? En tiendas todo el tiempo. Tanto fue así que escogió un lugar, y entre más bonito miraba el otro lugar, y el otro lugar las llanuras, que dice que habitaba en tiendas, y se extendió hasta los lugares de ¿dónde? De Sodoma y de Gomorra.
Cuando tú llegas más adelante y miras que después de que se hubo extendido hacia aquellos lugares y vino el ángel delante del Padre y la misión que estos ángeles habían traído o estas personas habían traído, uno se quedó con ellos y cada uno tenía un mensaje especial. Uno que era a destruir Sodoma y Gomorra, otro el juicio, etcétera, etcétera. Pero vemos que entonces el propósito del Padre era quedarse. Una de las cosas que el Padre hizo con Abraham, le mostró lo que iba a hacer con la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y el Padre de cierta manera se detuvo. Si el fin y el propósito hubiera venido a ser a destruir Sodoma y Gomorra, simplemente llegan y destruyen Sodoma y Gomorra y lo destruyen. Porque el clamor de ellos había llegado hasta la presencia de Yahweh, pero siempre el Padre mirará quien se ponga a favor de alguien. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, miré en la tierra, dice, quien se pusiera a favor y levantara vallado, dice, y no encontré a quien, dice la palabra, y no encontré a nadie. El Padre desea, el Padre iba a destruir ciertamente la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero el Padre buscaba quien se pusiera en la brecha por interceder por aquellos. Y si podemos mirarlo en su gran amor por la vida de Abraham, dice que los ángeles fueron a rescatar la vida de ¿quién? De Lot, y sacarlo de aquel lugar. Y vemos en cierta manera que la vida de Lot, en el libro de Segunda de Pedro se nos habla de que Lot era una persona justa. Y eso lo compartía con los hermanos. ¿Era una persona justa? Sí. ¿Tenía errores? Sí los tuvo. Se dejó cautivar por los deseos que había mirado. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés y en el libro de Proverbios, dice que los ojos no se sacian de ver. Dice el libro de Eclesiastés, vamos un poquito ahí al libro de Eclesiastés. Dice, todas las cosas son fatigosas. Dice, el hombre, dice, no puede expresarlas, dice, ni se sacia, dice la palabra, el ojo de ver. O sea, en otra traducción, en alguna otra parte en el libro de Proverbios, dice que el ojo, dice, nunca se sacia de mirar todas las riquezas. O sea, entre más tiene, más desea y más quiere. ¿Qué es lo que sucedió con la vida de Lot? Entre más miró y miró y miró y miró, ¿hacia dónde se fue extendiendo? Hacia un lugar. Y sabes, el propósito, el punto no es que se haya extendido. Si tú miras que cuando los ángeles vinieron a la casa de Lot todavía tenía algo que había aprendido de la vida de Abraham. Fue una persona hospitalaria. Igual lo mismo que Abraham hizo, Lot lo hizo. Mas sin embargo vemos que una de las cosas que hizo Abraham, dice que llamó a su esposa, ¿quién? Sara. Dice, porque Sara se encontraba en la tienda. Mas cuando llegan con Lot no llamó a su esposa. ¿Dónde se encontraba? Quien tuvo que hacer las cosas, ¿quién fue? Fue Lot mismo. Y les dio hospedaje. Y después cuando vinieron, dice que una de las cosas, dice, y los llevó a su casa. Si tú miras la expresión ahí, dice que no los llevó a su tienda, sino que los llevó a su casa, un lugar de permanencia. Abraham, o mejor dicho, Lot, ya se había acostumbrado el vivir en medio de aquel lugar. Aunque era una persona justa, dice la palabra en el segundo libro de Pedro, dice que vivía abrumado. Sabes, las cosas del mundo, amado, no fueron hechas para nosotros como pueblo de Yahweh. Porque hay una línea muy delgada que entre los que tú te juntas y los que tú y yo nos unimos, podemos aprender de ellos. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos unimos? ¿Con quién ya tenemos relación? Dice la palabra, dice, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Dice la palabra, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que ciertamente la conducta, y Lot tenía hijas. Y hay mucho que tú y yo podemos argumentar, y el tiempo pasó muy rápido, que podemos mirar que Lot puso a sus hijas para que se llegaran a los hombres, y una de las cosas que tú y yo podemos sacar la deducción, bueno, Lot sabía y conocía que los hombres no iban a querer a las hijas, porque era un pueblo de una mentalidad depravada. Querían a los hombres que estaban dentro de la casa de Lot. Pero más sin embargo vemos que cuando las hijas de Lot salieron de aquel lugar, una de las cosas que la esposa de Lot hizo fue cuando vino fuego y azufre, ¿qué es lo que hizo? Miró hacia atrás, hacia cosas del pasado. Cuando tú y yo salimos a una libertad,
Voltea con la persona que está ahí a tu lado. Dice, no tenemos por qué mirar hacia las cosas que están en el pasado. Nuestra visión es proseguir. Dice, por tanto, sigamos la carrera que tenemos por quién, por delante. Y no importa de qué manera, dice, sino la manera es que alcancemos el premio de supremo llamamiento. ¿Hay un llamado para nuestras vidas? Sí. Pero nuestro llamado no está voltear hacia atrás. Lo que hizo la esposa de Lot, que hizo, miró hacia las cosas del pasado y en el instante que dice la palabra, que se hizo una estatua que dice la palabra de sal. Y si tú y yo vemos, salió simplemente Lot con sus hijas. Y vemos que la conducta de las hijas, ¿qué fue lo que hizo? Y hay mucho, tú puedes mirarlo. Hay una gracia y la misericordia del Padre, si tú lo puedes mirar por medio de la ascendencia de la vida de ellas. Vino lo que es Ruth la Moabita, y después de Ruth la Moabita con Boaz, vino también la descendencia de quién, del Mesías. Pero eso es cuando uno viene a un arrepentimiento a las cosas de quién, del Padre. Mas sin embargo, la actitud que ellas habían aprendido, cuando ellos salieron, ¿qué es lo que hicieron? Se llegaron y se acercaron a quién, a su padre Lot. Y eso tú y yo podemos mirar las consecuencias que trae, hoy en día, con las consecuencias que trae el incesto. Y si tú vemos las maldiciones que trae, fue una conducta que ellos aprendieron, ¿dónde? En Sodoma y Gomorra, de donde ellos habían salido. De donde tú y yo sabes, Yeshua dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Aunque estamos en este mundo, amado, no somos de este mundo. ¿Estamos y habitamos aquí? Sí. Mas no tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Es imposible el que tú y yo no podamos mirar las cosas que pasan, lo que a veces sale en el internet, lo que a veces sale, o sea, ¿cuántas veces no estás en el internet y estás viendo una página que nada que ver y sale una imagen que nada que ver con lo que tú quieres mirar? Y no puedes decir, ay, pecador, y vas a tirar la computadora. Pero el problema es lo que tú y yo dejamos que entre aquí. Porque la ventana de las ventanas son se me fue la palabra. Son las ventanas del alma. Lo que se ve aquí es como un recipiente y cae ¿a dónde? Aquí adentro. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo guardas tu corazón? Con lo que tú y yo vemos y con lo que tú y yo observamos y con lo que tú y yo oímos. Si yo me la paso escuchando constantemente música del mundo, ¿de qué me estoy llenando? Y déjame decirte, me estoy llenando de pura basura, porque la música de hoy en día no es la de la edad de los 80s. Bueno, de los 90, yo soy del 79, por allá. Pero la música de hoy, de antes, ya no es como la de ahora. Tú escuchabas las canciones y antes eran de puro romanticismo y de amor y de que etcétera, etcétera, y que el amor hacia la pareja y la amo y etcétera, etcétera. Ahora tú no me expliques las canciones que hoy en día que sacan hoy los artistas de que estoy herido porque me dejó, me abandonó y me hirió, pero te amo y te odio a la misma vez. Yo no comprendo. Es una incongruencia. Y es pura basura, perdona que lo diga, pero si eso es lo que escucho, me estoy llenando de pura basura. Porque todo eso está cayendo ¿dónde? Aquí adentro del corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Y de eso sale de lo que hay ¿dónde? De lo que hay dentro. Y tú lo puedes mirar. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado con lo que tú y yo escuchemos. Y cuando tú vienes a los pies y a los caminos del Padre, amado, es un compromiso que tú haces con Él. Cuando Abraham le hizo la promesa, Yahweh le hizo la promesa a Abraham, en ese momento Abraham pactó con él. Y no te estoy hablando de una manera de pactar, es decir, y vino y trajo y se presentó y se entregó su diezmo y su ofrenda y pactó con el Padre. No, eso no es. Y es más, eso ni es el evangelio, perdóname que lo diga, eso no es el evangelio. El arrepentimiento y el evangelio que Yeshua y los profetas vinieron a predicar fue un mensaje y una besorá de arrepentimiento y de conversión a los caminos de Yahweh. No es un camino para enriquecerse las cosas del camino de Yahweh. Por tanto, cuando vinieron al libro de los Hechos, dice la palabra, dice, ¿qué pues haremos, hermanos míos? Dice, arrepiéntanse, dice, conviértanse para que tiempos de refrigerio provengan de la presencia de Yahweh. Y lo que este hombre estaba haciendo, pactó con él de hacer una vida de compromiso ¿con quién? Con el Padre. De hacer un pacto con él. Cuando tú y yo, sabes, cuando yo vine a los pies y a los caminos del Padre,
yo tuve que tomar una decisión. Y esa decisión, te lo digo, la decisión que yo hice fue alejarme de mis amistades. Y alejarme de mis amistades no significa que no los veo y no los saludo. Me estiman y lo que tú quieras y pueden platicar conmigo. Y cuando yo estoy, se abstienen de hacer las cosas que están haciendo muchas veces. Pero cuando tú y yo vemos, una de las cosas que sucedió o que pasó con la vida de Abraham fue que hizo un compromiso. Cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Padre, tú y yo hacemos un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Apartarnos y santificarnos para las cosas de ¿quién? Para las cosas del Padre. ¿Qué es lo que hice? Yo te voy a decir, no te estoy diciendo que cada quien tiene que hacer lo mismo. Yo dejé completamente la música del mundo y me propuse, como no sé, y fue una ley y soy bien terco o así lo hice, dije, no voy a escuchar otra cosa que no sea música cristiana. Y en todas las estaciones ponía la misma estación, no importara cuál le picara, todas me iban a llevar a la misma. Y lo único que tú escuchabas cuando te subías al carro era la misma estación. Porque yo hice mi compromiso y dije, yo no voy a escuchar nada que comprometa mi vida con ¿quién? Con el Padre. Y yo te digo, ¿fue fácil? No. ¿Le entendía qué querían decir los cantos cristianos? No. Pero de todo eso, yo me estaba llenando. De la abundancia del corazón, habla la boca. La palabra dice, no te preocupes, amado, por lo que irás a hablar, por lo que irás a decir. Abre tu boca, que yo la llenaré. Y a veces decimos, sí, el Padre la va a llenar. Y pensamos, sí, amado, pero ¿de qué va a salir del corazón? Si yo me llené de la palabra de Yahweh, el Padre dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Y que cuando tú hablas y tú platicas con la vida con otros y compartes de tu vida y de tu testimonio, hablas y evangelizas y dices, ¿y de dónde me salieron tantas citas? Y salen y salen y salen y brotan y brotan y brotan. Pero cuando no es así, aunque queramos que salga, no sale. ¿Y sabes por qué no sale? Porque no está aquí en el corazón. ¿Cuántos deseamos verdaderamente llenarnos de la palabra del Padre? Y que lo que salga de nuestras vidas, de nuestros corazones, sea para edificar ¿a quién? A otros. Hablando a través de su palabra. Porque eso es hacer, amados, un compromiso con Él. Es apartarnos y separarnos. ¿Sabes? La palabra separar significa consagrar, que es algo kadosh, que ha sido santificado. Dice la palabra que por medio de su sangre Él nos ha santificado y nos ha purificado. En otras palabras, nos ha designado para un uso exclusivo ¿de quién? De las cosas del Padre. Por tanto, dice la palabra, el libro de Romanos, que ya no vivimos más para nosotros, sino que ahora vivimos ¿para quién? Para Él. Porque nos ha santificado y nos ha puesto aparte. Cuando tú santificas algo, esto lo guardas en un lugar apartado. Puede estar en medio de todo, pero la vida o mi vida o tu vida están por encima de lo demás, porque hemos sido apartados y separados para las cosas de ¿quién? Para las cosas del Padre. Por eso Yeshua dice, porque ustedes son la luz, pero si la sal se hace insípida, para nada sirve, sino para ser hollada afuera y pisoteada ¿por quién? Por los hombres. Dice, más que ahora su luz brille. Dice, para que muchos y otros vengan al conocimiento de la luz y a la verdad de la palabra, y muchos otros glorifican a vuestro Padre
que está en los cielos. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra luz, nuestra vida debe de ser para brillar y para hacer luz ¿a quién? A otros. ¿Y cómo somos luz y ejemplo para otros? A través de nuestro testimonio. Y nuestro testimonio, amado, es lo que habla al final de cuentas de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos eso? Eso es lo que al final de cuentas Pablo decía, dice, porque somos cartas, el libro de Corintios dice, porque somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, escritas con tinta del Ruach HaKodesh. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo, dice, lo que ustedes ven, eso es lo que se es. Yo puedo decir o podemos decir un montón de cosas de nosotros mismos, pero al final de cuentas lo que se ve, lo que se percibe en nuestros hechos y nuestras acciones, eso es la realidad de lo que tú y yo somos. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿Y quién era Pablo? Todos conocemos la vida de Pablo. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, gracias por mostrarnos y enseñarnos, Padre Yahweh, a través de tu palabra, el plan y el propósito, Padre Yahweh, que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no desistir, Padre Yahweh, de la promesa que tú has entregado a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra. Que podamos ser fieles aguardando y esperando el tiempo de tu promesa. Ayúdanos a poder entender, Padre, que no es en el tiempo que nosotros deseamos, que no es en el tiempo que nosotros queremos, pero es en el tiempo, Padre Yahweh, que tú has preparado para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Yahweh, a no desistir del plan y del propósito tuyo. Que aunque no miremos, Padre Yahweh, las cosas que suceden, y las cosas que deseamos mirar, ayúdanos a poder entender que todo es un tiempo y es un proceso de preparación en nuestras vidas. Ayúdanos a poder entender que de la única manera que tú cumplirás tus promesas en nuestras vidas y en nuestros corazones es solamente en el momento en el que tú y yo hacemos un pacto contigo, así como lo hizo Abraham. Que nuestras vidas puedan ser un pacto delante de ti y poder recordar, Padre, que aún el sacrificio, Padre Yahweh, de Isaac era un modelo y un prototipo de la sombra del modelo que habría de venir, que era Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, te damos que es por medio de la sangre de Yeshua que tenemos redención de pecados. Pero que tu palabra dice que si tú nos libertares, si el Hijo del Hombre nos libertare, verdaderamente seríamos libres. Ayúdanos que nuestras vidas puedan ser liberadas de ataduras, de conceptos, de pensamientos, y de tantas cosas o tantas ideologías, Padre Yahweh, que puede haber tantas veces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero ayúdanos a entender que el propósito está en ti y no en nada más. Que nuestros ojos estén puestos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe, aquel que pagó la vida por nosotros. Que cuando te buscamos a ti, te tenemos a ti, podemos tener todas las cosas, porque tú eres la plenitud de aquel, Padre Yahweh, que lo llena todo y en todo. Que nuestros ojos no se dejen llevar por las cosas que miran y que podamos mirar a través de este mundo. Y que nuestro deleite no esté en las cosas del mundo, ni en las riquezas, ni en los placeres, como tal vez lo tuvo en la vida de Lot. Pero que nuestro deleite, Padre Yahweh, esté en ti en todo tiempo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem beja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.